Bueno, muy bien, muy buenas tardes para todas. No sé si saludé a todas, capaz que no, que alguna llegó más un poco después. Y bueno, a las que están mirando, si hay alguna mirando por ahí también. Eh, bueno, no sé si cometieron la equivocación de no decirme cuánto tiempo podía hablar. Ellas dicen que yo sé, pero bueno, no, tranqui que creo que va a estar bien el tiempo. Y bueno, y el tema que me dieron, no me dieron un tema, así que, bueno, realmente les voy a hablar de algo que Dios me ha venido hablando. Eh, yo soy como Jamie, me emociona mucho, lloro bastante, así que si me ven... bueno, y este tema que vamos a tocar hoy, Dios me ha venido hablando todo el año pasado y este año específicamente, también, desde que comenzó. Eh, Tuve el privilegio de poder estar en varios campamentos alfa y la verdad que fue un tiempo muy especial. Van a ver que algunas cosas de las que diga y también la historia que vamos a leer la han escuchado varias veces el año pasado. Es como que en muchas veces me acuerdo de un estudio habló Pablo, después en el campamento habló otro predicador, después una reunión de jóvenes. He estado leyendo un libro que en una parte me habla de esta historia y es como que buscaba otra cosa, pero Dios me volvía a llevar ahí. Así que bueno, antes de empezar les quería preguntar, en realidad que ustedes pensaran si tienen algún lugar favorito, un lugar favorito donde ustedes dicen, bueno, yo voy a ese lugar y es como que me siento tranquila, es como que, no sé, no sé si la tranquilidad ustedes la asocian con la falta de ruido o la falta de problemas o con lo que ustedes quieran asociarlo, ¿no? Pueden pensar en eso. Y, y yo pensaba, ¿no? Yo se los nombré, ¿no? Pero para mí un lugar muy especial y un lugar favorito donde voy y como que siento y me inunda la tranquilidad y la paz de Dios es en el campamento. Creo que muchas veces hemos hablado con varias de que es un lugar muy especial, ¿no? Las que hemos tenido el privilegio de poder ir, sabemos que es un lugar muy especial. Y yo pensaba, ¿por qué es un lugar especial? ¿Por qué cuando estoy ahí es como que, no sé, la presencia de Dios la siento como muy fuerte, ¿no? La paz de Dios también. Y les cuento, justo en el campamento estuvo brevemente les voy a contar, una familia que cayó al campamento buscando de Dios. Venían desde Argentina y cayeron en el campamento, pero no porque cayeron por casualidad, sino porque Dios los guió ahí, a un lugar que no conocían, ¿sí? Llegaron ahí, vieron el cartel Campamento Alfa, Campamento Cristiano y entraron, ¿no? Y una de las cosas que me impactó del testimonio de estas personas, principalmente de él, porque era él el esposo, el que sentía esa necesidad de buscar de Dios y no la estaba encontrando en ningún lado, y Dios los había llevado ahí, es que él decía, en un momento me puse a mirarlos, dice, me puse a mirarlos y parecía no sé, que me habían montado algo, una escenografía, era todo montado, todos jugaban de voleibol, estaban en las reuniones, cantaban, pero era una tranquilidad, era como una paz que en ningún otro lado la encuentro y que lo que más le impactaba eran que eran jóvenes, ¿no? Y yo me quedé pensando mucho en eso y decía, y pensaba, ¿no? ¿Por qué cuando estoy en ese lugar favorito encuentro la paz de Dios? ¿Por qué no la encuentro más seguido en otros lugares? Porque bien como dijo Agus en su testimonio, ¿no? Cuando ella se aceptó al Señor, lo aceptó en su corazón, encontró la paz. Y sí, es cierto. Pero a veces siendo hijas de Dios, no estamos en paz. Y yo quería hablarles de una promesa de Dios, y es la promesa de la paz. ¿Sí? Dios no promete paz en nuestra vida. Y me ponía a pensar, ¿no? En mi vida y reflexionar y pensar, bueno, ¿qué cosas que pasan en mi vida diaria hacen que yo necesite paz, que yo necesite encontrar la paz de Dios, ¿no? Entonces pensaba, una pavada, ¿no? Lo primero que se me ocurrió fue,
a mí no me gustan nada los lugares con muchas personas, pero no la iglesia, sino, por ejemplo, lugares de compras, donde las personas están comprando. Por ejemplo, el barrio de los judíos a mí me aturde, el shopping me aturde. Es como que ahí es un lugar que, no, paz no hay, ¿no? Para pensar en algo medio por arriba. Pero también pensaba que hay días que estoy tan metida en mis quehaceres, ¿no? En las cosas de la casa, en mi caso con mi hijo, con el trabajo, a veces haciendo cosas para la iglesia, para los ministerios, y estoy todo el día al palo, y quiero que llegue el final del día para decir, ay, me siento en paz, voy a buscar un poquito de paz, de tranquilidad, a veces uno no la encuentra, y como que uno está deseando que termine el día, ¿no? Porque las ocupaciones de la vida nos tienen como atareadas. Después también pensaba en las responsabilidades. Ahora comienza este año, yo soy docente, hay toda una transformación educativa, la verdad es un caos, yo ya no sé ni por dónde arrancar. Hay muchas cosas para hacer y uno se exige un montón y también el resto exige, esperan ciertas cosas y en eso uno le cuesta encontrar la paz en ese caos, ¿no? Pero también pensaba que a veces también hay tensiones en nuestra vida que tienen que ver con las relaciones, ¿no? Con las relaciones con nuestra familia, con las relaciones con nuestros hermanos. Muchas veces somos nosotros las que ponemos esas tensiones, ¿no? Las que provocamos que no haya paz. Y hay un salmo que me ha llevado a pensar mucho en las promesas de Dios, y le he hablado en varias oportunidades, y es un salmo que conocemos mucho, que es el Salmo 23. Y yo quiero que lo leamos, pero igual vamos a solo enfocarnos en una frase del Salmo 23. Y dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados, pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y quiero que nos quedemos con el versículo 2, la segunda parte, que dice: junto a aguas de reposo me pastoreará. Y me gustaba leerlo también en la NBI, que dice: junto a tranquilas aguas Él me conduce. Y ahí en la pantalla van a empezar a pasar algunas frases que yo voy a decir, simplemente para que, como un recuerdo visual, nada más. Y quería que pensáramos un poco en esto, ¿no? Junto a tranquilas aguas, Él me conduce, Él me pastorea, ¿no? Y esa frase habla de paz, ¿sí? Cuando uno piensa en unas tranquilas aguas, ¿sí? En un lugar tranquilo, ¿sí? Nos está hablando de que Dios nos quiere pastorear en ese lugar de tranquilidad, de paz, nos quiere conducir, ¿sí? En medio del caos. Y les quería preguntar, ¿se han visto últimamente en las aguas tranquilas de la paz y el consuelo de Dios? ¿O les está costando ir a esas aguas tranquilas? Dejar que Jesús y Dios los conduzca a ese lugar. Mientras estábamos alabando a Dios, pensaba, ¿no? Debemos beber profundamente de Él, ¿no? Alabar, orar, buscar en su palabra, ¿sí? Cuando estamos cerca de Dios, ¿sí? Podemos estar junto a las aguas tranquilas, junto a esa paz que Él nos puede dar a pesar del caos que podamos estar viviendo, ¿sí? Que puede ser caos por las cosas que hacemos cada día, pero también puede ser por problemas que tenemos, ¿no? No sé, capaz que alguna está sufriendo algún problema económico, ¿no? Está cuidando a alguien enfermo, o está sufriendo una enfermedad,
o cada una sabe las tormentas que quizás está viviendo y que necesita llegar a esas aguas tranquilas que solo Dios puede darte y nos puede dar. Y mientras pensaba, junto a tranquilas aguas me conduce, recordaba la historia donde se nombra por primera vez a Jehová Salom. Jehová, mi paz. Jehová trae paz. La primera vez que se nombra la Biblia es en el libro de Jueces. ¿Sí? Vamos a ir a Jueces, capítulo 6. Y esta es una porción de la Biblia que, si recuerdan, varias veces en el año se ha tocado esta historia y Dios nos ha hablado de diferentes maneras. Saben que en este momento de la historia, bueno, en el libro de Jueces, el pueblo de Dios estaba viviendo un caos, ¿sí? Vivían en pecado, en idolatría, de rato se arrepentían, Dios mandaba un juez para que se arrepintieran, para guiarlos, se arrepentían, volvían a caer en pecado, ¿sí? Y así estaban, para un lado y para el otro, ¿sí? Del pecado al arrepentimiento, de la liberación a la esclavitud, ¿no? Porque Dios dejaba que pueblos los persiguieran, pero después terminaba mandando a alguien que los ayudara, un juez, para poder liberarlos de ese pueblo. Pero otra vez el pueblo de Dios volvía a caer. Entonces, quiero que pensemos en la historia, en esta historia que vamos a leer ahora, que vamos a ir leyéndola de a poco, en dos cosas que nos quitan la paz, pero que son provocadas por nuestro propio corazón. Porque a veces cuando pensamos en la falta de paz, siempre le echamos la culpa a los quehaceres, a lo que pasa, a lo que los demás provocan en nosotros, ¿no? Lo que hablé anteriormente. Pero en realidad, muchas veces no bebemos de las tranquilas aguas, no estamos junto al pastor, porque nuestro corazón no quiere. Y esto le pasaba al pueblo. Entonces vamos a leer ahí. Y vamos a ver el primer punto donde dice, la promesa de Dios de paz puede ser interrumpida por el pecado y la desobediencia. Vamos a ver un pueblo que estaba en pecado y era desobediente. Y ahí en Jueces, capítulo 6, versículo 1, dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas. Se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grandes multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Y como les decía, la época de los jueces fue una época de una tremenda oscuridad para los israelitas, ¿no? Fue una época donde se alternaba, ¿no?, la prosperidad, la adversidad, el arrepentimiento y el pecado, la liberación y la esclavitud, y no existía paz. La gente no vivía en paz. Pero en este contexto donde Dios lo había entregado a 7 años, donde Madián los atacaba, no le dejaba ni siquiera para comer, ¿no? Los israelitas se escondían de ellos en cuevas, ¿sí? Consecuencia del pecado, en realidad, Dios no los deja. No es que, bueno, los dejo ahí sufrir y no pasa nada. No, Dios es un Dios bueno, un Dios de amor y un Dios de compasión. Y siempre buscaba la manera de que el pueblo volviera hacia Él, ¿no? Lo volviera a buscar. Y para eso, en esta oportunidad, levantó a un hombre que se llamó Gedeón. Y ahí vamos a seguir leyendo en el versículo 6. Dice,
De este modo empobreció a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Como decía, el pueblo estaba en pecado y Dios los tuvo que llevar al límite para que ellos entendieran que lo tenían que buscar, ¿no? Que tenían que buscar de Él. Y estaba pensando, ¿no? En que entre todo eso, en que el pueblo clama a Jehová y les pide ayuda, Dios les tiene que recordar nuevamente, ¿no? Bueno, vos elegiste esto, vos elegiste alejarte, ¿no? Estas son las consecuencias de alejarte de mí, ¿no? Yo siempre estoy acá. Entonces yo pensaba, ¿no? A veces nos pasa eso, ¿no? Estamos como luchando contra Dios, con nuestros propios pecados, ¿sí? Yo no sé cómo está cada una de ustedes, solo sé cómo está mi corazón, sé con las cosas que lucho, pero no que lucho porque tenga pruebas, sino que lucho con mi propia carne, ¿no? Con esos pecados, ¿sí? Que a veces trancan mi relación con Dios, ¿sí? Hacen que yo no pueda estar en paz, ¿sí? Pecados que pueden estar relacionados entre los vínculos con los hermanos, que pueden ser relacionados hacia mi propio cuerpo, pecados, lo que a ustedes se les ocurra y que ustedes estén viviendo y que estén luchando con eso. Y acá Jehová les dice: bueno, yo los liberé, yo los saqué de Egipto de la esclavitud. ¿Por qué no me piden ayuda? ¿Por qué no vuelven a mí? ¿No? Y ahí es cuando, bueno, Dios decide levantar a este hombre Gedeón en medio de todo este caos de pecado que estaba el pueblo. Y ahí en el versículo 11 dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joas Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. O sea, encuentra a Gedeón ahí medio escondido en un lagar. El lagar era el lugar justamente donde separaban el trigo de la planta, ¿sí? Como en unas cuevas. Sí, estaba escondido, dice ahí, no era en un lugar que lo vieran, estaba escondido porque realmente la violencia que tenía este pueblo de Madián contra el pueblo de Dios era tremendo, ¿sí? Y ahí estaba Gedeón escondido, intentando lograr encontrar algo de trigo para poder alimentar seguramente a su familia, a él y a su familia, y alguno más, no sé, no nos dice ahí, pero sin duda que quizás era así. Y bueno, y manda un ángel Dios, ¿no? Para que hable con él. Manda el ángel de Jehová. Y miren lo que les dice, el versículo 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. O sea que, primero, ¿no? Lo saluda. Le dice: Jehová está contigo. Ustedes imagínense a Gedeón, pobre ahí, escondido, intentando sacar un poco de trigo que los madianitas no habían logrado sacar. Y viene un ángel y dice: Jehová está contigo. Yo lo primero que se me hubiese ocurrido por la cabeza es: ¿dónde está Jehová si estoy acá escondido en una cueva, intentando agarrar un poco de trigo para poder comer? Es un caos todo esto. Y, ¿no? Yo me pongo en el lugar de Gedeón y creo que lo primero que se me hubiese pasado por la cabeza era preguntarle, ¿no? ¿Dónde está? Porque en realidad estaba en una situación muy difícil Gedeón. Y ahí Gedeón dice, en el versículo 13 dice: Gedeón le responde: ah, Señor mío,
Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y era tremendo, ¿no? O sea, Gedeón le dijo, ¿no? A Jehová lo que le pasaba en su corazón, ¿no? Y quizás en ese momento no se estaba dando cuenta que en realidad todo lo que estaba pasando era por el pecado del pueblo, ¿no? Y lo primero que sale es como de reproche, ¿no? A Dios, ¿no? Y a veces nos pasa eso, ¿no? Cuando no tenemos paz en nuestra vida y todo es un caos a nuestro alrededor, lo primero que hacemos es echarle la culpa a alguien. Por lo general le echamos la culpa a Dios. Pero nos cuesta como hacer una autocrítica y decir, bueno, mi corazón ¿cómo está? ¿Está buscando de Dios? ¿Está lejos de Dios? ¿Estoy en pecado? ¿Estoy continuamente revolcándome en lo mismo? Que sabemos que es lo que Dios no quiere. Y acá Gedeón, ¿no? Le reprocha a Dios esto, pero dice después en el versículo 14, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y acá Dios le estaba diciendo, ¿no? a Gedeón que él iba a librar el pueblo, ¿no? No pasaba nada con ese caos, sino que él lo iba a ayudar, que él le iba a dar la fuerza, que la fuerza que él tenía y toda esa valentía Dios la iba a usar para poder ayudar al pueblo. Porque sin duda estar en el lagar intentando recoger los trigos que quedaban era muy valiente, ¿no? Porque los madianitas podían llegar en cualquier momento y atacar su vida, ¿no? Y en medio hasta acá, en esta parte de la historia, yo me preguntaba, ¿no? Y les quería preguntar, ¿les pasa o les ha pasado que a veces nuestra vida es como una montaña rusa, ¿no? En que nos arrepentimos de algo, pero volvemos a caer. Nos arrepentimos de esto y volvemos a caer. Eso le pasaba al pueblo, ¿sí? Y muchas veces nos pasan estas cosas, ¿sí? Y Dios no quiere que vivamos en una montaña rusa, no quiere que vivamos, que nos arrepentimos y pecamos, nos arrepentimos y pecamos. Estamos bien con Dios y a las 2 semanas estamos mal con Dios. No, Dios quiere que tengamos una comunión continua con Él, que podamos beber de esas aguas, que dice el Salmo 23, todos los días, que estemos cerca de Él todos los días. Por eso yo pensaba, qué importante es la obediencia a Dios, ¿no? La obediencia a Dios trae paz a nuestra vida. Y tenemos que pensar y reflexionar nuestra vida. ¿Es una vida que se caracteriza por los problemas, por el caos, porque no avanza nunca? La otra vez hablaba con una joven que me decía, siento que no avanzo en mi comunión con Dios, es como que estoy estancada, ¿no? No siento un cambio, yo intento pero no lo logro, ¿no? Y yo le decía, bueno, en realidad primero hay que identificar qué es lo que pasa, por qué hay un caos que no te deja llegar a Dios, ¿no? Porque a veces nos cuesta como identificar eso, ¿no? Y al pueblo le costaba, a Gedeón le costó, o sea, no es que al principio reprochó, no es que enseguida dijo, ay, sí, que estamos acá porque estamos haciendo cualquier cosa. No, él no identificó eso al principio. Y a nosotros nos cuesta identificar eso. Entonces, qué importante es eso de poder identificar cómo está mi vida, cómo estoy delante de Dios, si estoy obedeciendo su palabra, ¿no? Porque para poder estar en paz, ¿sí? Yo necesito obedecer. Pero cuando hablamos de la obediencia enfocada justamente en esto de no pecar contra Dios, ¿no? Nosotros ya sabemos cuáles son las cosas que hacemos mal y que hacemos que a Dios no le agradan, como decimos a los niños, ¿no? Pero que a veces no queremos darle el brazo a torcer en esas cosas, ¿no? Y muchas veces son cosas mínimas, ¿no? Que creemos que son mínimas, pero terminan siendo una piedra en nuestro camino para nuestra comunión con Dios, ¿no? Y hay un versículo en Juan 14, 23 que yo se los leo,
que dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Este versículo es en el tiempo cuando viene el Espíritu Santo a los discípulos, ¿no? Y acá Dios le estaba diciendo, ¿no? Jesús le estaba diciendo, el que me ama, mi palabra guardará, mi palabra obedecerá. No es que la guarda en un cofre y queda ahí guardada, ¿no? Significa que la obedecerá. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Dios quiere hacer morada a nuestro corazón. Obviamente que si no somos hijas de Dios, lo primero que tenemos que pensar es si somos. ¿Cómo podemos llegar a ser sus hijas? Que más adelante lo vamos a ver. Pero si ya somos sus hijas, ¿no? Tenemos que pensar si realmente estamos guardando la palabra, si realmente estamos obedeciendo. Él puede morar en nosotros si nosotros le obedecemos. Podemos ser sus hijas, pero estar muy lejos de Dios. Y no vamos a encontrar la paz. Vamos a seguir viviendo en caos. Y el caos nos va a pasar por arriba, y el pecado nos va a pasar por arriba, y los problemas nos van a pasar por arriba, ¿sí? Porque no estamos yendo a la fuente, que es Dios, ¿sí? A esas aguas tranquilas. Hay una frase de John MacArthur que dice, amar al Señor no es algo emocional, es un compromiso para obedecer sin egoísmo. Y me encanta eso de pensar que amar al Señor no es algo emocional. No es que si hoy estoy contenta, feliz, no me pasa nada, bueno, voy a amar al Señor. No. Voy a amarlo porque es un compromiso amar a Dios, porque quiero amar a Dios, porque quiero guardar su palabra, porque quiero de su paz, porque quiero que Él more en mi vida cada día, ¿no? Y bueno, está bueno esto de pensar que tenemos que confesar nuestros pecados si queremos de la paz de Dios. Pero confesarlos, arrepentirnos y no volver atrás, sino que trabajar con el Señor para que eso cambie en nuestra vida, ¿sí? No nos puede pasar si... Doy un ejemplo, no quiero tocar a nadie, pero... ¿no? Algo que parece una pavada a veces y tiene que ver justamente con nuestros vínculos, las formas de que quizás yo le hablo a otro. A veces me ha pasado a mí, ¿no? Ser mía bruta la forma de decir las cosas, ¿no? A veces le digo a algunas, ustedes díganme, si yo me pongo bruta, díganme, ¿no? Pero eso es un pecado, o sea, no estar pensando en cómo yo le voy a hablar al otro y si lo que yo voy a decir no voy a lastimar a mi prójimo. Dios quiere que pensemos que cada vez que nos dirigimos a los demás, pensemos que el otro, ¿sí? Es alguien que Dios ama y que yo tengo que amarlo, ¿no? Y que primero está el otro antes que yo. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que trabajar en nuestra vida, porque a veces pensamos en pecados, no sé, mucho más fuertes, pero la mentira, por ejemplo, ¿no? A veces nos acostumbramos a mentir y no logramos identificar que ese pecado está en nuestro corazón, ¿no? Y por cualquier cosita mentimos y claro, es difícil estar en paz en Dios si vivimos mintiendo, ¿no? Y así pueden ser un montón de cosas más. Hay un versículo en Salmo 34:4 que dice, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. O sea, el hacer el mal no está junto con la paz. O sea, para poder encontrar la paz de Dios, me tengo que alejar del pecado, me tengo que alejar de la maldad, ¿sí? Y sin duda que Dios quería que el pueblo volviera a Él, volviera a buscarlo, se alejara del pecado, se arrepintiera y no volviera atrás nuevamente. Pero también quería pensar un poco más en Gedeón, ¿no? Y pensar, que ahora vamos a seguir leyendo, en que capaz que Gedeón, no sé, no sabemos muy bien, pero si Dios lo eligió, sin duda que quizás no era una persona que estaba revolcándose en el pecado y haciendo todo lo mal, ¿no? Sin duda capaz que era una persona que era temerosa de Dios. Por más que le cuestionó, por algo Dios lo eligió. Y yo pensaba, ¿no? La paz de Dios también puede ser interrumpida por la falta de entrega, ¿sí? Y ese segundo punto que quiero que veamos, y esto de la vida de Gedeón. Porque Gedeón estaba ahí,
recogiendo esos trigos, escondiéndose en el lagar, ¿no? Y Dios llega y ¿qué le dice? Bueno, vos vas a liberar al pueblo, pero no te preocupes que yo voy a estar contigo, ¿no? Y lo primero que él hace es, bueno, duda, titubea, ¿no? Es como que, no, pero si vos decís que vas a estar conmigo, ¿por qué me pasa todo esto? ¿No? Empieza a cuestionar. Y eso nos pasa a veces, ¿no? Dios a veces nos pide cosas, porque a todas nos pide, y enseguida empezamos a dudar, a cuestionar, ¿no? A titubear de, bueno, yo no estoy para esto, que lo haga otro, ¿sí? Y a Gedeón le pasó esto, ¿no? Vamos a repetir el versículo 12 y el versículo 13, que dice, y el ángel de Jehová se le apareció, y le dijo Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en las manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Jehová acá le estaba diciendo que hiciera algo, ¿no? Le dice, ve con esta tu fuerza y salvarás. Salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Dios le estaba proclamando algo a Gedeón. Y a veces Dios nos hace lo mismo con nosotras, ¿no? Dios nos dice claramente algo, porque a veces está bueno si venir a la reunión, escuchar, alabar a Dios juntas y volver para casa. Sí, eso es lo más cómodo, pero en realidad Dios nos pide a todas algo. Quizás a todas nos pide, por ejemplo, que prediquemos el Evangelio, ¿no? ¿Quién no tiene un vecino, un familiar, un compañero de trabajo que no conoce de Cristo? Y a veces caemos en la cómoda de decir, no, yo no, que venga otro, porque yo no sé cómo predicar el Evangelio, no sé cómo decirle. Yo voy a orar para que caiga otra persona y le predique el Evangelio, ¿no? Y bueno, pero en realidad, si Dios pudo a esa persona al lado tuyo, ¿por qué tiene que caer otra persona a predicar el Evangelio y estás vos ahí? ¿No? Capaz de cosas específicas, capaz que hay alguien que Dios le está marcando que tiene que servir en determinada área de la iglesia, ¿no? Que no tiene por qué ser áreas visibles, yo qué sé, puede ser visitar a hermanas, puede ser acompañar a hermanas que están enfermas, puede ser la escuela dominical, puede ser venir a trabajar con los adolescentes, puede ser tantas cosas. Puede ser que a alguien le está llamando a misiones, tiempo completo, y a veces nos cuesta como aceptar eso que Dios nos está pidiendo, y titubeamos y dudamos como Gedeón. Pero, si Dios le había pedido algo a Gedeón, pero también cuando le pide, le promete algo. Y en el versículo 16 dice, y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Dios le promete que estará con él. Siempre que Dios nos pide algo, Él nos hace la misma promesa. Dios nos promete que irá con nosotros, que Él nos va a acompañar, ¿sí? Pero no solo eso, sino que en el versículo 23, miren lo que dice. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Dios no solo le promete que va a estar con él, sino que le promete paz. Y yo me ponía a pensar, ¿no? Dios le estaba pidiendo que liberara al pueblo, sin duda que no iba a ser una tarea fácil. Estamos hablando de que tenía que ir en guerra contra un pueblo. O sea, no era una pavadita. O sea, sin duda es que el miedo a poder perder la vida estaba,
a perder quizás la familia, no sé, tantas cosas, ¿no? Pero en medio de todo eso que Dios le estaba pidiendo tan difícil, Dios le promete estar con él, pero le promete dar de su paz, ¿no? Y cuando Dios nos pide algo, Dios nos promete paz, ¿sí? Dios nos promete estar con nosotros y nos promete paz. Y vuelvo a ir de nuevo. Versículo 2, Salmo 23. Poder beber de esas aguas tranquilas, estar junto a las aguas tranquilas que solo Dios nos puede conducir. Dios nos quiere conducir y con paz, ¿sí? Dios no nos quiere conducir en un caos, ¿sí? Por más que todo a nuestro alrededor sea un caos, Dios nos puede dar paz entre medio de todo eso. Y eso es lo que le estaba prometiendo a Gedeón. Y nos promete a nosotros también, ¿tá? Él estará contigo y te dará paz. Y saben que el resultado en la vida de Gedeón, dice, Gedeón pasó de ser una persona temerosa para convertirse en el líder valeroso del pueblo de Dios. Si nosotros seguimos leyendo la historia de Gedeón, podemos ver todo lo que Dios hizo en su vida, ¿no? Cómo Gedeón obró con confianza, derrotó al ejército de los madianitas, en la forma que lo derrotó, cómo Dios lo ayudó, lo acompañó, le dio la paz en todo momento, cómo se desarrolló en sobresalir, en ser un estratega militar, le ofrecieron ser rey, aparece en la galería de los héroes de la fe en Hebreos 11. Dios hizo muchas cosas en Gedeón, un simple granjero que al principio estaba escondido en un lagar intentando recoger un trigo, ¿sí? Y capaz que a veces nos sentimos poca cosa, pero Dios cuando nos pide algo, Dios va a desarrollar a nosotros lo que Él necesita y nos va a dar la paz para poder cumplir lo que Él nos dice. Pero nosotros tenemos que entregarnos. Por eso esto de pensar, bueno, a veces la paz de Dios es interrumpida por la falta de entrega. Cuando Dios nos pide algo y nuestro corazón no se entrega a lo que Dios nos pide, sin duda que no vamos a tener paz. Porque Dios nos va a recalcar todo momento eso que no estamos haciendo, ¿sí? Y vamos a ver esa falta que tenemos y no vamos a encontrar paz. Entonces, como hijas de Dios, ¿sí? Tenemos que ver y visualizar qué Dios nos pide y confiar en que Él va a estar con nosotros y nos va a dar paz. Y en el versículo 24 dice, y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiseritas, ¿sí? Como recuerdo de Jehová es paz. Jehová me da la paz en medio del caos. Cuando Dios ordena, Dios provee. Él nos pide que confiemos en Él. Dios no solo promete paz, sino que nos promete conocer de su poder. Todo lo que es Dios va junto, ¿no? Cuando Dios nos promete paz, podemos ver el poder de Dios en nuestra vida. Podemos ver sus maravillas, podemos ver su gloria. Pero si nosotros, Dios nos pide algo, nos alejamos de eso, nos alejamos de la paz de Dios, ¿sí? Entonces, quiero que se queden nuevamente con el versículo 2 de Salmo 23. Junto a tranquilas aguas, Él me conduce. Con paz, Él nos quiere conducir. Pero para eso tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y dejar de practicar pecados que trancan la paz en nuestra vida. Tenemos que escuchar la voz de Dios y entregarnos a lo que Él nos pide. Pero para eso tenemos que venir a su palabra. Si nosotros día a día no tenemos comunión con Dios, no vamos a poder escuchar su voz. Solo con venir a la reunión no nos basta. Dios nos habla en las reuniones, nos habla en las alabanzas en las reuniones, pero Dios quiere que todos los días vayamos a las tranquilas aguas que solo Él nos puede dar. Y si hay alguien acá
que no conoce a Jesús, no conoce a este Dios que hizo que Gedeón, ¿sí?, pudiera hacer todo lo que hizo y en paz, lo primero que le tengo que decir es que hay que conocer a Jesús, ¿sí? Yo no puedo pretender la paz de Dios, ¿sí?, si no lo conozco a Él. En Romanos 3:23 dice, por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos, todos estamos apartados de su gloria, apartados de su comunión por el pecado. Y en Romanos también dice que la paga del pecado es muerte, ¿no? Pero el regalo de Dios es la vida eterna a través de Jesús. Y si hay alguien acá, o alguien que está escuchando, que no conoce a Jesús como su Salvador, lo primero que tiene que hacer, ¿sí?, es lo que dice Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y la única manera de encontrar la paz de Dios, ¿sí?, es arrepentirnos de nuestros pecados, creer en lo que Jesús hizo en la cruz por nuestros pecados, que murió y resucitó al tercer día, que volvió a vivir al tercer día, y pedirle que con su sangre limpie nuestros pecados en nuestro corazón. Esa es la única forma de encontrar la verdadera paz. Romanos 5:1 dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz solo viene del Señor Jesús, ¿sí? Solo viene de Él. Tenemos que reconocer que Él es Dios de paz, que es Jehová Salom, que Él sea Jehová Salom en nuestra vida, ¿sí? Y para eso, vuelvo a repetir, nos tenemos que entregar a Él. Entregarnos, si no somos sus hijas, para que Él limpie nuestro corazón y sea nuestro Salvador, pero también entregarnos a su voluntad. La única manera de que Él pueda hacer nuestra paz es entregarnos a su voluntad. Y bueno, dejarlas con este desafío, que realmente todo este tiempo me ha desafiado mucho a mí, y que bueno, que puedan buscar cada día de las aguas tranquilas que Dios les puede dar, y que se dejen conducir por Él, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar del caos. Él nos puede dar la paz que solo viene de Él, y Él puede ser Jehová Salom en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos darte gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas a través de ella, Señor. Gracias por la vida de este hombre Gedeón, que nos da un ejemplo, Señor, sí, de una persona humana que se equivocó, que dudó, que titubeó, que se la vio oscura, pero que al final se entregó al Señor y dejó que Él obrara en su vida. Dejó que Él fuera su paz y lo conduciera. Queremos pedirte que Él sea eso en nuestra vida, que Él sea la paz que necesitamos cada día, que cada día podamos ir a su palabra, que podamos buscar esas palabras de Dios que necesitamos, que podamos alabarle, que podamos buscar ese lugar favorito que solo es con el Señor. Que el Señor sea nuestro lugar, que el Señor sea el lugar de la paz que podemos disfrutar cada día. Y bueno, Señor, que realmente podamos buscarte de corazón y de forma genuina. Dejamos este tiempo que resta en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y les dejo una canción para que podamos escuchar, que nos habla un poquito de esto. Mírale y dile: cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Tú puedes tener, ¿qué? Tú puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza, fe y esperanza.
cuando no puedas seguir. Y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. ¿En qué? En medio del tormenta. Ahora gírate al del otro lado y dile: muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Y lo cantamos juntos. Tú puedes tener paz en la fe y esperanza cuando no puedo seguir. Y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Por último, ahora te lo vas a cantar a ti mismo y vas a decir: yo puedo tener, vamos, yo puedo tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedo seguir. Y aun con mi mundo hecho pedazos, el Señor guiará mis pasos. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. La palabra de Dios dice: